Un saludo de buenas tardes a la presidenta de la mesa, a los queridos panelistas que me acompañan. Querido Guido, bienvenido a tu tierra nuevamente. Don Jorge, para mí es un placer reencontrarnos. Y para ustedes, queridos abogados y abogadas, es un honor en la tarde de hoy poder dirigirme a la abogacía panameña. Un saludo y un reconocimiento, por supuesto, al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, después de 9 años de estas intensas jornadas. Parece que fue ayer cuando por primera vez iniciamos y estructuramos lo que fue el primer Congreso de Derecho Procesal. De seguro que ya hoy estamos más viejos. Somos conscientes de la necesidad de dialogar sobre aspectos trascendentales relacionados con la justicia constitucional y temas que pasan por la clasificación de la justicia constitucional, la denominación de la misma, si estamos hablando del derecho procesal constitucional, si hablamos del derecho constitucional procesal, si hablamos simplemente de justicia constitucional o de jurisdicción constitucional. Abordar los temas de su sistematización, contenido y alcance y, por supuesto, la eficacia de las sentencias constitucionales. En resumen, se hace perentorio que en este tipo de foros dialoguemos sobre esos problemas estructurales que pasan por el contexto estructural en el que operan los tribunales, cortes o salas constitucionales, las funciones que desempeñan en la sociedad, la amplitud de los parámetros de control, el objeto de control constitucional, la modalidad de acceso a los tribunales, las características de los sistemas implicados y efectos de las sentencias en relación con otros poderes del Estado. Confieso, señores y señoras, que por lo menos hoy, tratándose de nuestra llamada justicia constitucional, no podríamos hablar de ello, no por falta de voluntad, sino por falta de materia prima, que nos permitan llegar, por supuesto, a buen puerto en esta odisea. Lo anterior me hace pecar de localistas con la venia de un podio internacional. Porque para mí los principales retos de la justicia constitucional panameña pasan por generar las condiciones políticas, sociales, económicas y, por supuesto, humanas para estructurar un diálogo nacional tendiente a construir sistemas de justicia constitucionales verdaderamente representativos de los valores de la panameñidad. Y en ese orden es importante desmarcarnos de los intereses de grupos partidistas políticos de gobierno y oposición que a ultranza, y repito, a ultranza, han evitado y anulado cualquier intento de construir los parámetros de una justicia constitucional en Panamá. Estos, desde mi óptica, son los dos principales retos que Panamá enfrenta a propósito de configurar un sistema de justicia constitucional. Se me torna interesante transitar por algunos hitos históricos. Ya hacen 209 años de la existencia de un hecho culminante y modélico que fue la sentencia Marbury versus Madison, la cual estableció la base del sistema de la Justicia Review en Estados Unidos. Hace 92 años del establecimiento del Tribunal Constitucional Austríaco por Hans Kelsen, quien rompió el tabú de la supremacía parlamentaria que primaba en Europa y creó, con el auxilio de otros intelectuales, un tribunal concentrado para la guarda de la constitucionalidad. Y hoy, todavía hoy, después de 92 años, los panameños nos debatimos sobre el contenido, la constitucionalidad de iniciativas legislativas de reformas electorales que pretenden en contravía vulnerar principios y valores de democracia. Hace apenas 2 meses que la directiva de la Corte Suprema de Justicia panameña, quien ostenta la guarda, de manera concentrada, la guarda de la constitucionalidad, mediante un comunicado que se hizo público al Poder Ejecutivo, solicitó el nombramiento de 3 magistrados de la llamada Sala Quinta de Garantías Constitucionales, y aquí el argumento y la preocupación, argumentando
que se veían limitados por el cúmulo de negocios jurídicos que el tribunal debía atender. Es decir, están reconociendo la sobrecarga laboral que impide la calidad de sentencias constitucionales. Tácitamente, la Corte Suprema de Justicia con este comunicado nos ha dicho que no podemos con la carga laboral, que no podemos con los trabajos especializados. Hoy, 15 de agosto, nuestro ministro de la Presidencia anunció a la faz del país que el gobierno decidió desechar el proyecto de reformas a la Constitución formulado por la Comisión Especial de Reformas Constitucionales. ¿Y qué conlleva esta decisión del Poder Ejecutivo? Conlleva sepultar la iniciativa nacional e intelectual de crear un tribunal o corte constitucional especializado e independiente y separado de cualquier poder para lograr, por supuesto, estructuración de un sistema constitucional en el país. Este lamentable acontecimiento se puede sumar a otros intentos para modelar de una u otra forma una estructura que caracterice a nuestra justicia constitucional fuera de los parámetros de la Corte Suprema de Justicia. Si hacemos memoria, en Panamá, en 1993, el Instituto de Estudios Nacionales presentó un proyecto de constitución moderna. A escasos 3 años de la invasión norteamericana, se presentó un proyecto de constitución moderna que, dentro de su estructura, contenía la existencia y la creación de una Corte Constitucional. Una Corte Constitucional de 5 miembros con monopolio de los asuntos constitucionales y separada del poder ordinario. Este proyecto generó, por supuesto, polémica en la intelectualidad panameña, en el sentido de que no se establecían excepciones en cuanto a la competencia de esta Corte Constitucional para conocer o reformar por vía de acción de inconstitucionalidad o amparo de garantías los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de sus salas. Decían los intelectuales en esta época que la existencia de una Corte Constitucional con ese tipo de competencia generaba lo que los intelectuales han llamado choque de trenes. 1 año o 2 años después, hay existencia que el Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados, ILDEA, presentó un anteproyecto de constitución y en el mismo se configuraba la existencia de una sala constitucional de 7 miembros. Esta sala estaba adscrita o iba a estar adscrita a la Corte Suprema de Justicia. En Panamá, este debate ya ha sido realizado y juristas como el doctor Arturo Hoyo han sustentado que el establecimiento de un tribunal constitucional tendría consecuencias negativas para la justicia panameña, basado en las siguientes razones. Decía o dice el doctor Arturo Hoyos que la transformación de la Corte Suprema de Justicia en un tribunal subordinado a la Corte Constitucional puede provocar que los procesos civiles, penales, contenciosos administrativos demorarían mucho, más porque no terminarían como ahora en la Corte Suprema de Justicia y serían susceptibles de revisión, de reforma a través de las competencias de las Cortes Constitucionales. Eso, según el doctor Arturo Hoyos, lastimaría el principio de seguridad jurídica. El doctor Arturo Hoyos además sustenta que como consecuencia de lo anterior surgirán graves conflictos institucionales entre la Corte Suprema de Justicia y la llamada Corte Constitucional. Y como punto central establece que el hecho de tener un tribunal constitucional especializado por sí solo no es garantía de que impere la democracia y que se respeten los derechos fundamentales, o en general los derechos humanos. Vivos ejemplos de ello: Chile, con tu perdón Guido, Perú, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia. Pero en el otro extremo, en la otra vía, intelectuales de la talla del doctor Edgardo Molino Molas o Rigoberto González miran de forma positiva la instauración de un tribunal o corte constitucional, porque el mismo, señalan, generaría el establecimiento de un tribunal especializado
con conocimiento único en las materias constitucionales, lo que garantizaría decisiones de mejor calidad y de precisiones conceptuales. Una tramitación más rápida de los procesos, ya que el tribunal solo atendería asuntos constitucionales. La despolitización de la justicia ordinaria, ya que los fallos en materia de constitucionalidad, si bien son de carácter jurídico, siempre tienen trascendencia política, por lo que el Tribunal Constitucional, como tribunal que resuelve problemas jurídicos con trascendencia política, puede adquirir un gran prestigio o descrédito, de acuerdo a sus actitudes, actuaciones que merecen o no credibilidad ciudadana, manteniendo alejada de dichos problemas a la justicia ordinaria. ¿Qué pasos ha dado Panamá en materia de justicia constitucional? Pues la llamada creación de la Sala Quinta o de Garantías Constitucionales, Ley 32 del 23 de junio de 1999. Considero que para nadie es un secreto en este país que la creación legislativa de la llamada Sala Quinta o de Garantías Constitucionales resultó empañada por una razón política, la cual se tradujo específicamente en el hecho de que en el gobierno del expresidente Ernesto Pérez Valladares, a sabiendas de que había sido derrotado por las fuerzas políticas del Partido Panameñista dentro del proceso eleccionario de mayo de 1999, optó en esa coyuntura, hablo de mayo de 1999, a presentar ante la Asamblea Nacional la iniciativa de esta Sala de Garantía, con el cálculo solo del nombramiento, de hacerse del poder del nombramiento de 3 magistrados de la Corte. Pero la historia panameña igualmente certifica que no pasaron más de 3 meses para que el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, también atendiendo a puros cálculos políticos, procedió, a propósito de su mayoría legislativa, a derogar mediante la Ley 49 de 1999 la llamada Sala Quinta, omitiendo ponderar el impacto positivo o negativo que en ese corto periodo de tiempo hubiese desarrollado la Sala de Garantía en materias jurídicas y específicamente en la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de nuestros asociados. 12 años después, fue declarada inconstitucional a través de la sentencia 25 de enero del 2011 por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia esta ley derogatoria de la Sala Quinta. A partir de allí, el país ha transitado por caminos convulsionados, no solo por las repercusiones que en nuestra historia constitucional ha originado una sentencia que demoró 12 años en salir de las entrañas de la Corte Suprema de Justicia, sino un tipo de sentencia constitucional que por su estructura argumentativa, dogmática y lógica se presta a un sinfín de interpretaciones, que la hace, desde nuestra opinión, tan solo un valioso aporte para el constante debate académico. Resulta evidente, entonces, que los retos por los que atraviesa nuestra justicia constitucional pasan inicialmente por encontrar estructuras de espacios de diálogo necesario y así entre todas las fuerzas vivas que componen el plexo social, económico, político del país, se logre construir un modelo de sistema que verdaderamente impacte no solo en la defensa ejemplar de los derechos fundamentales de los ciudadanos y habitantes, sino en el desarrollo institucional y democrático del país. Precisamente, el reduccionismo con que se ha abordado históricamente el tema y el debate relacionado con nuestra justicia constitucional constituye uno de los factores que han incidido en el nulo desarrollo del mismo. ¿Y por qué razón se ha dado esto? Nuestros intelectuales y académicos se han empantanado en discusiones y enfrentamientos tendientes a evitar, según ellos, el surgimiento de un tribunal constitucional que enfrente los poderes y competencias de la justicia ordinaria. Precisamente, la labor intelectiva se circunscribe específicamente a evitar el choque de trenes. Ahora bien, ¿de qué vale todo esto? Si en mitad del camino se encuentra un pueblo que carece de los instrumentos o mecanismos reales que garanticen sus derechos fundamentales. En definitiva, estos esfuerzos intelectuales tan solo han permitido mantener el status quo. Por otro lado, nuestra clase política ha evitado históricamente cualquier intento real y profundo tendiente a estructurar los cimientos que desarrollen una justicia
constitucional, acorde con los valores democráticos de nuestro país. En cambio, exigen su derecho constitucional al momento de nombrar a los magistrados de nuestras altas cortes, como si esta posición coyuntural, emergente e incidental impactara efectivamente en el devenir y fortalecimiento de nuestra democracia constitucional. Es decir, nuestros poderes públicos han evitado generar condiciones reales en cuanto a la verdadera separación de los poderes y, en consecuencia, en la estructuración de un régimen de balance y contrapesos que evite el creciente presidencialismo que por sí convierte en una utopía cualquier iniciativa para el establecimiento de una jurisdicción constitucional distinta a la actual. En definitiva, somos conscientes que si bien el sistema de un tribunal constitucional que cabece la jurisdicción, también conformada por jueces constitucionales de menor jerarquía, no representaría para el país la panacea para resolver todas las carencias en esta materia, el mismo no solo es el más conveniente, dada su especialización, lo que por sí garantizaría decisiones más rápidas y de mejor calidad, sino que se constituye en la estructura idónea para mantener el verdadero equilibrio entre los diferentes poderes del Estado. Quiero concluir a propósito de la situación actual, que discurre en dos claves: en la resistencia constitucional y contención de las auténticas y dinámicas del antisistema inscrita en el interior de las instituciones mismas, y en la labor que debemos ejercer todos, una labor reconstructiva en su contexto, que tiene particular importancia de las indicaciones dirigidas a articular nuevos mecanismos de garantía. Todos y cada uno de nosotros tenemos que comprometernos constructivamente a generar los espacios para de una u otra forma, materializar una querencia no solamente de la sociedad en la estructuración de un instrumento, una garantía que verdaderamente impacte en la vida de todos y cada uno de los panameños. Precisamente, ante la eventual crisis, la clave pasa por la capacidad reconstructiva que mantengan los grupos de interés organizados dentro de la sociedad, con el fin de crear los mecanismos que generen las condiciones para articular estos mecanismos de garantía y, por ende, el acicate eficaz en contra del llamado poder salvaje. Muchas gracias.